Hola, vamos a hablar un poquito de la fisiología del sistema nervioso autónomo. Se define como sistema nervioso autónomo aquella estructura del sistema nervioso, aquella parte del sistema nervioso que es crítico en el control de la actividad visceral. Y cuando vean hipotálamo vamos a hablar un poquito del control de la homeostasis, que es el control del medio interno, ¿no? Aquellas funciones que mantienen un medio interno equilibrado. Y vamos a ver que el sistema nervioso autónomo es uno de los efectores disponibles que tiene el hipotálamo para controlar la homeostasis. Formalmente definimos al sistema nervioso autónomo como la vía eferente de control visceral. Lógicamente, los órganos, las vísceras, tienen tienen receptores y vías aferentes, y hay un centro integrador, pero cuando hablamos de sistema nervioso autónomo nos referimos simplemente a la vía eferente. El sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes sistemas, el simpático y el parasimpático, que es a lo que nos vamos a referir. Pero quiero recordarles que también existe el sistema nervioso entérico, un sistema neural que está localizado a nivel del tubo digestivo, que controla todas las secreciones y la motilidad de las distintas partes del tubo digestivo, que vamos a ver cuando veamos fisiología digestiva, pero no ahora. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito las semejanzas y diferencias del sistema nervioso autónomo con el sistema somático. Simplemente acá mostramos en el sistema somático la rama eferente, es decir, la motoneurona que va a hacer contacto sináptico a este nivel con el músculo estriado esquelético. Como sabemos, es una sola neurona, ¿no?, que forma esta rama eferente. En cambio, en el sistema nervioso autónomo tenemos una vía bisináptica. Tenemos una neurona, cuyo soma está en el sistema nervioso central, que va a proyectar hasta los llamados ganglios autónomos, donde ocurre una sinapsis fuera del sistema nervioso central, es decir, en el sistema nervioso periférico. Luego de esta sinapsis aparece otra neurona que va a hacer, ahora sí, contacto sináptico con el órgano efector. Este órgano efector, estas células efectoras, son o músculo liso, o músculo cardíaco, o glándulas. O sea que tenemos el ganglio autonómico, tenemos antes del ganglio una neurona preganglionar y a posteriori del ganglio una neurona postganglionar. Este esquema también lo vemos un poquito mejor, quizás. Esto sería el sistema somático, la motoneurona, ¿tá?, que hace sinapsis con el órgano efector, o sea, el músculo esquelético, y actúa a través de una sinapsis química cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. En comparación con esto, el sistema nervioso autónomo tiene las siguientes características. Este sería el sistema parasimpático, ¿tá? Tenemos una neurona preganglionar que es relativamente larga, el ganglio autónomo y una postganglionar relativamente corta. El ganglio autónomo en el sistema parasimpático está muy cerca del órgano efector, ¿sí? Y estas dos neuronas utilizan como neurotransmisor principal a la acetilcolina. El sistema nervioso simpático, tenemos la neurona preganglionar, cuyo soma está en el sistema nervioso central, ¿sí?, proyecta hacia el ganglio autónomo, que queda lejos del efector, ¿sí?, relativamente lejos, ¿sí? El neurotransmisor aquí es la acetilcolina, o sea, esta libera acetilcolina, y la postganglionar va a hacer sinapsis con el órgano efector, la sinapsis química también, pero el neurotransmisor principal es la noradrenalina o norepinefrina. El simpático tiene un coadyuvante, que es la médula adrenal. La preganglionar va a activar las células de la médula adrenal, están liberando acetilcolina, está la presinapsis, o sea, la preganglionar, perdón, libera acetilcolina, haciendo que las células de la médula adrenal liberen hormonas, que la principal liberada es la adrenalina, también llamada epinefrina, que como toda hormona es liberada de la sangre, va a viajar por la sangre y va a actuar a la distancia del sitio liberado en los órganos efectores, donde hay receptores específicos para esa hormona, en este caso para la adrenalina. También se liberan otras en menor cantidad, como la norepinefrina o noradrenalina, la dopamina y algunos péptidos. En este cuadro tratamos de comparar el sistema somático y el autonómico, ¿no? Decíamos que el somático actúa sobre el músculo esquelético, el autonómico, las células efectoras, el músculo liso, cardíaco y las glándulas. El somático voluntario, no lo es el autonómico.
El somático siempre activa, mejor dicho, al músculo esquelético, ¿no? Mientras que las zonas efectoras del sistema nervioso autónomo pueden ser estimuladas o inhibidas. La rama efectora del sistema somático es monosináptica, es una sinapsis sola, hay una neurona sola, ¿tá? Mientras acá hay dos neuronas y dos sinapsis, ¿no? La preganglionar y la postganglionar. El neurotransmisor utilizado en el sistema somático es la acetilcolina, mientras acá se utiliza la acetilcolina a nivel del ganglio autonómico, la preganglionar, mientras que la acetilcolina o noradrenalina a nivel de la sinapsis entre la postganglionar y la célula efectora. Y acordarnos que el sistema autonómico, el sistema simpático para ser específico, actúa a través también, tiene como coadyuvante la liberación de adrenalina desde la médula adrenal. Vemos un poquito con más detalle el sistema simpático, la localización anatómica de las neuronas preganglionares, los somas están a nivel toracolumbar. También este sistema se llama toracolumbar, de T1 a L2, están los somas preganglionares, que van a hacer sinapsis en las cadenas paravertebrales, cadena ganglionar paravertebral, que hay dos, una de cada lado, ¿no? de la médula espinal. Hay 22 pares de ganglios, ¿no? O pueden hacer sinapsis en los llamados ganglios prevertebrales, que hay 4, que quedan por delante de la columna vertebral. Es interesante que la relación entre pre y postganglionar es de 1 a 10, es decir, una preganglionar inerva aproximadamente a 10 postganglionares. O sea que hay una gran divergencia, ¿no? O sea que la preganglionar diverge en aproximadamente 10 postganglionares. Que esto explica en parte, ¿no?, lo difuso que es la actividad del sistema simpático en comparación al parasimpático. Vemos un poquito la anatomía con más detalle. El soma preganglionar se localiza principalmente en el asta lateral de la médula, ¿no? Viaja a la preganglionar, que es una fibra mielínica, a través del rami comunicante blanco, ¿no? Y va a hacer sinapsis con la postganglionar, que va a formar el nervio vertebral, ¿no? Y va al nervio a través del rami comunicante gris, gris porque esta es amielínica, la postganglionar. O la preganglionar puede seguir hasta el ganglio paravertebral, o prevertebral, mejor dicho, prevertebral, para hacer sinapsis con las postganglionares. Vemos esto con un poquito más de detalle, cómo llegan a los ganglios prevertebrales, ¿no? Acá se muestra entonces una preganglionar que da toda la vuelta a través del nervio espláncnico, llega a estos ganglios prevertebrales y acá va a inervar la postganglionar las distintas vísceras. O esta misma, o otra, mejor dicho, una neurona preganglionar va a llegar, sin hacer sinapsis, hasta la médula adrenal, o sea que la preganglionar va a inervar esta glándula adrenal para que libere las hormonas que dijimos hoy. Si vemos con detalle la médula suprarrenal o adrenal, esta se origina en la cresta neural, al igual que el sistema nervioso periférico. Libera hormonas, la principal es la adrenalina, también la noradrenalina y otras, en menor cantidad. La liberación decíamos que es inducida por las neuronas preganglionares simpáticas. Y cuando se activa todo el simpático, gran parte de ese efecto, 25 a 50% del efecto, es causado por estas hormonas, ¿no? Por las hormonas liberadas entonces por la médula adrenal. Como son hormonas, tienen una latencia para actuar y una gran duración en su efecto, comparado con el efecto neural, ¿no? Siempre lo endocrino, como viaja por la sangre y está en la sangre, o sea, demora más en metabolizarse, tiene un efecto de mayor duración que el efecto propiamente neural. Bien, si vemos con detalle la división parasimpática o el sistema parasimpático, vemos que los somas de las neuronas preganglionares se localizan a nivel del tronco encefálico o a nivel sacro, ¿no? Sacro en los segmentos S2 y S4. Por eso a este sistema también se le denomina cráneo sacro, ¿no? Está en el tronco y en el sacro. Es interesante que la relación entre las preganglionares y las postganglionares es de 1 a 1.
¿no? ¿Se acuerdan de simpático? Que había una divergencia, no la hay acá. ¿No? Y estos ganglios autonómicos parasimpáticos se encuentran muy cerca del órgano efector. Vemos los núcleos donde están las neuronas preganglionares parasimpáticas a nivel del tronco. Este es el núcleo de Boehringer-Westphal, que es importante porque da la información para controlar los músculos que están a nivel del ojo, los intraoculares, los núcleos salivatorios y el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo que va a formar el vago, como se muestra acá, el nervio vago, que va a inervar las vísceras que están en el tórax y el abdomen. O sea, el nervio vago es muy, pero muy importante. Los núcleos salivatorios van a través del facial y glosofaringeo para inervar las distintas glándulas salivares. Y decíamos que el núcleo de Boehringer-Westphal es muy importante para el control de los músculos intraoculares, el radial del iris, el esfínter del iris, el músculo ciliar, y va a través del oculomotor, del tercer par. Vemos un poquito de parasimpático en la región sacra, también los somas preganglionares parasimpáticos están en el asta lateral, van a llegar a los ganglios pélvicos, que están muy cerca del órgano efector, ¿no? Y va a controlar entonces la actividad de distintos órganos como el colon descendente, el recto, vejiga urinaria y órganos sexuales. ¿No? La parte sacra del sistema parasimpático. Vamos a ver un poquito con detalle qué pasa funcionalmente en el ganglio autonómico. Acá se ven las fibras preganglionares que llegan al ganglio. Estas serían las neuronas poganglionares. ¿No? Y vamos a ver qué pasa ahí, a nivel del ganglio, desde el punto de vista funcional. Esto sería un esquema de un ganglio autonómico. Serían dos axones de neuronas preganglionares que hacen sinapsis con las postganglionares. Las preganglionares, decíamos que el principal neurotransmisor liberado es la acetilcolina. Liberación vesicular de acetilcolina, pero también hay otros neurotransmisores, especialmente neuropéptidos, que pueden ser coliberados, que pueden estar en algunas preganglionares y no en otras, ¿no? O sea, puede haber un péptido acá y otro péptido por acá. Pero fíjense los efectos cuando viene un potencial de acción o se activa la neurona preganglionar. ¿Qué pasa si se registra la postganglionar, un registro intracelular de la postganglionar? El efecto mayor dado por la acetilcolina es este. La acetilcolina va a generar un potencial postsináptico excitatorio a través de receptores colinérgicos nicotínicos. Fíjese la calibración de voltaje, 20 mV, es un efecto importante que muchas veces llega al umbral. Aunque es muy corto este efecto, pero esto es lo más común. Se ve, por ejemplo, en esta terminal igual. O sea que esto es el efecto más común de la mayoría de los ganglios autónomos, ¿no? Del contacto pre-postganglionar. Sin embargo, puede haber otros efectos. Acá la acetilcolina también puede actuar sobre receptores colinérgicos muscarínicos, otro tipo de receptor colinérgico, que fíjese que acá genera un potencial postsináptico inhibitorio, ¿no? Acá los investigadores lograron separar los efectos, ¿no? Pero se dan todos juntos. Fíjese qué interesante que la acetilcolina actuando sobre este receptor muscarínico genera una inhibición, un potencial postsináptico inhibitorio. Sin embargo, en esta neurona, la acetilcolina actuando también sobre los receptores muscarínicos genera un potencial postsináptico excitatorio. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de receptores muscarínicos, ¿no? Que generan distintos tipos de efectos. Fíjense que estos efectos muscarínicos son mucho más lentos que los nicotínicos. Acá 20 milisegundos, acá 10 segundos en la calibración. Y después tenemos los péptidos. Acá se pone como ejemplo la LHRH, que se puede liberar o no, dependiendo de cómo es la descarga a este nivel. En general, para que se liberen los péptidos, tiene que haber una descarga en trenes, en salvas, o sea, salvas o trenes o brotes de potenciales de acción que hagan liberar a este péptido. Se libera este péptido, y en este caso genera una activación, pero fíjese el eje temporal, 1 minuto. O sea, un efecto bien neuromodulador, muy pero muy lento, una amplitud relativamente escasa, solo 4 mV, acá comparado con 20 en este caso. Y acá otro péptido genera un efecto similar. O sea que la neurotransmisión a este nivel es compleja, pero el principal efecto
que genera la presinapsis, o sea, la preganglionar sobre la postganglionar, es a través de la acetilcolina mediado por receptores nicotínicos. Este es el efecto más fuerte y más común en todos los ganglios. Después pueden pasar distintas cosas según qué tipo de receptor muscarínico haya y qué tipo de péptido y receptor peptidérgico haya en la postganglionar. Bien, terminamos por acá.